Dicen que la muerte avisa cuando viene, pero para mi madre llegó sin tocar la puerta. Lo que yo no sabía aquella mañana fría es que junto con ella entraría en nuestra casa un monstruo de carne y hueso usando la máscara de abuelo. Cuando sonrió por primera vez a mi hermanita, vi en sus ojos aquello que ninguna niña debería reconocer. Pero hoy estoy aquí para contar cómo sobreviví y cómo hice justicia con mis propias manos. Me llamo Teresa Aparecida Mendoza, tengo 85 años a cuestas, pero esta historia comienza allá atrás, cuando tenía apenas 16 años, en 1954, en un pueblo perdido llamado Santa María del Río, en lo profundo de Oaxaca. Un lugar tan pequeño que ni en el mapa aparecía bien, enclavado entre cerros altos que escondían del resto del mundo nuestros secretos más sombríos. Por estos rumbos, todos me conocen como Doña Teca de los Bordados, porque durante más de 5 décadas mis dedos transformaron hilos y agujas en flores, pájaros y sueños en los manteles, sábanas y vestidos de las familias de aquí. Estas manos, ahora arrugadas como cáscara de tejocote maduro, ya fueron firmes y decididas, tanto para bordar como para hacer lo que necesitaba ser hecho cuando llegó la hora. Nací en una familia sencilla pero honrada. Mi madre, Josefa, trabajaba de doméstica en las casas de los hacendados y a veces lavaba ropa en el río para complementar nuestros ingresos. Mujer menuda de cuerpo, pero gigante en valentía. De mi padre, solo conozco las historias que mi madre contaba en las noches de quinqué encendido. Benito era su nombre. Partió antes incluso de verme nacer, diciendo que iba a buscar trabajo en los campos de café de Veracruz y nunca más volvió. Unos decían que había muerto en una riña con capataces de un terrateniente, otros que había formado otra familia. La verdad murió con mi madre. Éramos 3 mujeres en casa, mi madre, yo y mi hermanita María del Carmen, a quien todos llamaban Carmencita, 7 años menor que yo. Vivíamos en una choza de bajareque, techo de palma que necesitaba ser reforzado en cada lluvia fuerte, piso de tierra apisonada que yo barría 3 veces al día para mantenerlo limpio y que no levantara polvo. Teníamos poco, pero lo poco que teníamos estaba arreglado, porque mi madre siempre decía, pobreza no es excusa para el descuido. Antes de continuar la historia, quisiera pedirles un momentito. Si les está gustando el relato de esta anciana, por favor dejen su like y se suscriban al canal de mi nieta que me está ayudando a grabar esto. Cada suscripción es como un abrazo que recibo y eso me da fuerza para seguir compartiendo. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo. Este internet es una cosa mágica que me permite entrar en los hogares de ustedes de todo México. Y eso calienta mi viejo corazón. Nuestra rutina era simple, pero agotadora. Despertábamos cuando el cielo aún estaba oscuro, con las primeras gallinas cacareando en el patio. Mi madre preparaba un café negro y gorditas de maíz cuando había, o apenas un atole ralo de masa en los días más difíciles. Después ella salía a trabajar en las casas ajenas, y yo me quedaba cuidando de nuestra casita, de la pequeña Carmencita, de la huerta que manteníamos en la parte de atrás, y aún daba unas puntadas en las costuras que traía para hacer en casa. Por la noche, cuando mi madre regresaba exhausta, con los pies hinchados y las manos enrojecidas de tanto restregar ropa y pisos, aún encontraba fuerzas para contarnos historias antes de dormir. «Estudia, Teresa», me decía siempre, «solo el estudio te sacará de esta vida». Y yo estudiaba lo que podía en la escuelita rural que quedaba a más de 1 hora de caminata de nuestra casa. Aprendí a leer y escribir, a hacer cuentas y principalmente aprendí a soñar con un futuro diferente. La maestra, doña Celeste, decía que yo tenía talento con las manos y con las letras, que podría ser maestra algún día, quién sabe. Nuestra vida era dura, pero había cariño. Mi madre, a pesar del cansancio estampado en su rostro, siempre tenía un abrazo apretado, una caricia demorada, una palabra de cariño. Cosía nuestra ropa con retazos que conseguía de las patronas, haciendo verdaderos milagros con telas que nadie más quería. Nos enseñaba valores, respeto y principalmente nos enseñaba a ser fuertes.
Mujer en mundo de hombres tiene que ser como el nopal, decía ella. Se dobla, pero no se rompe. No estábamos preparadas para aquella tarde de octubre. El calor ya empezaba a apretar, anunciando que el verano llegaría fuerte aquel año. Mi madre había salido temprano para la casa del don Justino para ayudar en los preparativos de una fiesta que habría el fin de semana. Yo estaba en casa enseñando a Carmencita a bordar flores en un pedazo de tela vieja cuando vi al hijo del hacendado llegando a caballo con una expresión que heló mi sangre. «Es tu madre, Teresa», dijo sin desmontar. «Tuvo un accidente. Ven rápido». Tomé a Carmencita de la mano y corrimos descalzas, sintiendo las piedras del camino lastimando nuestros pies, pero ni notando el dolor. Cuando llegamos a la hacienda, había un pequeño grupo en el cobertizo donde estaba el fogón de leña. Aparté a la gente y vi a mi madre tendida en el suelo de tierra, un hilillo de sangre escurriendo de la comisura de su boca, el rostro con un color extraño que nunca había visto antes. La esposa del hacendado, doña Eulalia, estaba arrodillada junto a ella, llorando y persignándose. «Fue tan rápido, hija mía», me dijo sosteniendo mi mano. «Tu madre estaba ahí asando una pierna de carnero en el horno cuando de repente soltó un gemido, se llevó la mano al pecho y cayó. Ni siquiera tuvimos tiempo de llamar al médico». El médico del pueblo, doctor Arlindo, llegó casi una hora después, cuando ya no había nada que hacer, además de confirmar lo que todos ya sabíamos. «Corazón», dijo cerrando su maletín negro. Paró de repente, no sufrió. Como si eso fuera consuelo suficiente para dos niñas que acababan de quedar huérfanas en un mundo que no perdona debilidad ni soledad. Los días siguientes pasaron como una pesadilla nebulosa. La familia del hacendado, en un raro gesto de bondad hacia gente como nosotras, pagó por el cajón simple y por el entierro. Vi a mi madre descender a la tierra en el pequeño cementerio del pueblo bajo un cielo extrañamente azul y demasiado hermoso para un día tan triste. Carmencita no paraba de llorar, agarrada a mi falda, sin entender bien por qué la madre se había ido sin despedirse. Volvimos a casa aquella noche, dos niñas solas en un mundo hostil. Me acosté con Carmencita en la cama que antes era solo mía. Ninguna de nosotras queriendo dormir en la cama vacía que había pertenecido a nuestra madre. Me quedé despierta toda la noche escuchando los sollozos de mi hermana mientras dormía, pensando en qué sería de nosotras. No teníamos parientes cercanos, no teníamos dinero, y la casa donde vivíamos era cedida por uno de los hacendados para quienes trabajaba mi madre. La respuesta llegó 3 días después del entierro, en forma de un hombre que yo solo conocía por historias, algunas buenas, muchas malas. Mi abuelo materno, don Jeremías, apareció en nuestra puerta una mañana de domingo, montado en un caballo flaco, trayendo solo unas alforjas con sus pertenencias. Era un hombre de estatura media, pero con una presencia que parecía llenar toda la habitación. Cabellos grisáceos, barba sin afeitar, ojos pequeños y hundidos que parecían evaluar todo alrededor. Manos grandes y callosas de quien pasó la vida tratando con la tierra. «Vine a buscarlas», dijo sin ceremonia, entrando en la casa sin pedir permiso. «Soy el padre de Josefa. Ustedes vendrán a vivir conmigo ahora». Lo que yo sabía sobre él era poco y nada bueno. Mi madre raramente hablaba de su padre, y cuando lo hacía, había amargura en su voz. Sabía que mi abuela había muerto hacía más de 10 años, que él vivía solo en una pequeña propiedad a algunas leguas de allí, criando unos pocos animales y cultivando una milpa de subsistencia. Sabía también que él y mi madre habían roto relaciones cuando ella quedó embarazada de mí sin estar casada, y que la echó de casa diciendo que no criaba hija desvergonzada. Pero en aquel momento, ¿qué elección teníamos? ¿Era él o el desamparo total? Tal vez la separación entre Carmencita y yo, tal vez una vida aún peor sirviendo como criada en alguna casa de familia, donde no tendríamos derecho ni a nuestros propios nombres. «Arreglen lo que sea suyo», ordenó, mirando con desprecio nuestra pobreza. «Solo lo que quepa en un costal de Ixtle, el resto se queda». Así,
con el corazón apretado como un puño cerrado y la garganta seca de miedo disfrazado de valentía, arreglé nuestras pocas ropas, la muñeca de trapo de Carmencita, la Biblia vieja de mi madre y el retrato amarillento de ella que guardábamos como tesoro. Todo cupo en un solo costal que mi abuelo amarró en la grupa del caballo. La niña pequeña viene conmigo en el caballo. Tú vas a pie detrás, dijo, levantando a Carmencita y colocándola delante de la silla sin gentileza, pero también sin brutalidad. Miré una última vez el jacal, que a pesar de todas las dificultades, había sido nuestro hogar, el lugar donde mi madre nos había criado con tanto amor. Sentía las lágrimas queriendo salir, pero las tragaba a la fuerza. No iba a llorar frente a aquel hombre que, por lo poco que podía evaluar, despreciaba cualquier señal de lo que consideraba debilidad. Así comenzó nuestra nueva vida. Una caminata de más de 3 horas hasta la propiedad de mi abuelo. Yo siguiendo al caballo flaco por el camino de tierra, sintiendo ampollas formarse en mis pies, el polvo pegándose al sudor, la incertidumbre pegándose al alma. Carmencita iba callada, los ojos rojos de tanto llorar, agarrándose firme al arzón del caballo. Cuando finalmente llegamos, vi una casa de madera simple, pero más grande que la nuestra, un corral pequeño con algunas vacas flacas, un chiquero con media docena de cerdos, un gallinero y un área de milpa donde crecían maíz, frijol y calabaza. Era una propiedad modesta, pero autosuficiente. Nadie pasaría hambre allí, pensé, y eso ya era algo. Ustedes se quedan en el cuarto de atrás, dijo mi abuelo, desmontando y ayudando a Carmencita a bajar. Hay una sola cama, pero es suficiente para 2. Mañana temprano hablaremos sobre las reglas de la casa. Aquella primera noche fue demasiado extraña. El colchón de hojas de maíz era duro, la almohada delgada y la habitación olía a humedad, como si nadie durmiera allí desde hace mucho tiempo. Abracé a Carmencita, que lloriqueaba bajito, llamando a mamá, y me prometí a mí misma que, pasara lo que pasara, protegería a mi hermanita. No sabía exactamente de qué o de quién necesitaba protegerla, pero había algo en la mirada de mi abuelo que me dejaba inquieta, una sombra que pasaba por aquellos ojos pequeños cuando nos miraba, especialmente a Carmencita. No imaginaba aquella noche cuán certero era mi presentimiento, ni lo que enfrentaríamos en los meses siguientes. Tampoco imaginaba que aquel techo que nos protegía de la lluvia se transformaría en una prisión, ni que el hombre que nos acogió por obligación de sangre revelaría el demonio que llevaba dentro. Mucho menos imaginaba que estas manos, que hoy hacen bordados delicados, un día se mancharían de sangre en nombre de la justicia que nadie más haría por nosotras. Los primeros días en la casa de mi abuelo fueron de adaptación difícil, como un guarache nuevo que lastima hasta crear el callo. Pronto quedó claro que don Jeremías no nos trajo por cariño u obligación familiar, sino por interés propio. Necesitaba manos para el trabajo de la casa que hacía solo desde que mi abuela murió. Y allí, en aquella propiedad aislada, 2 niñas valían más que una empleada. No costaban nada más allá de la comida que comían. «Aquí nadie come de gratis», dijo en la primera mañana, cuando el sol ni siquiera había salido bien y yo ya estaba de pie, tratando de entender cómo funcionaba el brasero oxidado. «Vamos a dejar las reglas bien claras. Tú, Teresa, vas a cuidar de la casa, de la comida y de la ropa. La pequeña ayuda en lo que pueda. Yo me encargo de la milpa y de los animales. El domingo por la mañana vamos a misa en el pueblo para que nadie diga que crío a 2 muchachas sin temor a Dios». Acepté callada, porque en el fondo ya lo esperaba. Al final, ¿qué elección tenía una niña de 16 años con una niña pequeña para cuidar, sin dinero, sin estudios completos, sin otros parientes? El mundo no es un lugar amable para mujeres solas, mucho menos para niñas. Pronto la rutina se estableció. Despertar antes del sol, preparar café para el abuelo, cuidar de las gallinas, hacer el almuerzo, lavar ropa en el arroyo que pasaba en la parte trasera de la propiedad, limpiar la casa, cuidar de la huerta, ayudar a Carmencita con las lecciones que yo misma le enseñaba, ya que la escuela más cercana quedaba demasiado lejos para ir a pie todos los días.
Por la noche, después de servir la cena a mi abuelo, aún remendaba ropa, desgranaba maíz, pelaba calabazas. El trabajo nunca terminaba. Carmencita, aún con apenas 9 años, hacía lo que podía. Barría el patio, alimentaba a las gallinas, me ayudaba a tender la ropa. Era una niña dulce, con una sonrisa que iluminaba el día más gris. Incluso con todo el dolor de perder a nuestra madre, ella aún encontraba belleza en las cosas pequeñas. Una mariposa azul en el jardín, un polluelo que cayó del nido, las primeras estrellas apareciendo en el cielo nocturno. Teca, me preguntaba a veces cuando estábamos solas, ¿tú crees que mamá puede vernos desde el cielo? Estoy segura que sí, le respondía tragando el nudo en la garganta, y estoy segura que está orgullosa de cómo estás creciendo fuerte y buena. Por casi 3 meses las cosas siguieron así, duras pero soportables. Mi abuelo casi no hablaba con nosotras más allá de lo necesario. Pasaba los días en la milpa o cuidando de los animales, y las noches bebiendo mezcal sentado en el portal, fumando aquellos cigarros de hoja que él mismo enrollaba. A veces lo sorprendía mirándonos con una expresión extraña, principalmente a Carmencita, pero pensaba que era solo su manera de ser, un hombre viejo, amargado, que no sabía lidiar con niñas. Hasta que llegó aquella noche que cambió todo. Una noche de lluvia fuerte, con truenos que hacían temblar la casa vieja. Carmencita y yo estábamos en nuestra cama, abrazadas, intentando dormir a pesar del ruido de la tormenta. Mi abuelo había bebido más de lo acostumbrado aquella noche. Era día de pago de la pequeña pensión que recibía, y siempre volvía del pueblo más ebrio en esos días. Desperté con un crujido de la puerta del cuarto. En la oscuridad solo se podía ver la silueta de él, parado en la entrada, sosteniendo el quinqué que lanzaba sombras distorsionadas en las paredes. «Ven acá, niña», llamó con la voz pastosa por la bebida. Pensé que me hablaba a mí, pero pronto vi que sus ojos, brillando en la luz amarillenta del quinqué, estaban fijos en Carmencita, que aún dormía. «¿Qué pasa, abuelo?», pregunté, ya sentándome en la cama, el corazón acelerando sin saber bien por qué. «No es contigo», respondió, la voz cargando una irritación contenida. «Es con la pequeña, quiero mostrarle algo». «Ya es tarde», respondí tratando de mantener la voz firme a pesar del miedo que comenzaba a crecer. «Carmencita ya está dormida, mañana se lo muestra». Él dio un paso hacia el interior del cuarto, y el olor a mezcal y sudor invadió el espacio pequeño. «No me digas qué hacer en mi propia casa, muchachita insolente», gruñó. «Yo soy el hombre aquí. Ustedes comen lo que yo les doy, duermen bajo mi techo. Ahora despierta a esa niña y dile que venga conmigo». En aquel momento, algo crujió dentro de mí. No sé explicarlo, pero fue como si pudiera ver con claridad absoluta lo que iba a pasar si dejaba que Carmencita fuera con él. Como si todas las historias que ya había oído susurradas por las mujeres de la región sobre hombres borrachos y niñas indefensas se materializaran ante mis ojos. «Ella no va a ningún lado», dije, levantándome y quedando entre la cama y él. «Usted regrese a su cuarto y duerma. El mezcal está hablando por usted». Vi algo pasar por su rostro, rabia, sorpresa y luego una sonrisa que me heló hasta los huesos. «Siempre has sido demasiado altanera», dijo, dando un paso más hacia mí. «Igualita a tu madre, crees que mandas en algo, pero voy a enseñarte cuál es tu lugar». Cuando levantó la mano para pegarme, no retrocedí. Recibí la bofetada con toda su fuerza, sintiendo el sabor metálico de la sangre en la boca, pero no me moví. Si él pasaba por mí, tendría que derribarme primero. Carmencita despertó con el ruido y comenzó a llorar asustada. Esto pareció empeorar su humor. «Cállate, niña llorona. Te voy a dar un motivo real para llorar si no paras ahora». Fue cuando lo empujé. Con toda la fuerza que una niña de 16 años podía tener, empujé a aquel hombre adulto, haciéndolo tambalearse hacia atrás, sorprendido por el ataque que no esperaba. «¡Salga de aquí!», grité, tomando el quinqué que había dejado en una mesita y levantándolo como si fuera un arma. «Salga de nuestro cuarto ahora o le juro que le prendo fuego a usted y a toda esta casa». Debe haber visto algo en mis ojos,
alguna determinación salvaje que ni yo sabía que tenía, porque retrocedió hasta la puerta, mirándome con odio. «Esto no se queda así», amenazó, apuntándome con el dedo. «Mañana hablamos, cuando estés sobrio y tú menos loca». Después que salió, aseguré la puerta con el pasador improvisado que teníamos, un pedazo de madera que encajaba entre la puerta y el marco. No era mucho, pero daría algún aviso si intentaba entrar nuevamente. Volví a la cama, abrazando a Carmencita que temblaba de miedo. «¿Qué quería el abuelito, Teca?», preguntó entre sollozos. «Nada importante», mentí, acariciando sus cabellos. Bebió demasiado y estaba confundido. «Duerme, pequeña. Estoy aquí. Nada malo va a pasarte». Pero mientras ella volvía a dormir en mis brazos, yo me quedé despierta toda la noche, los ojos fijos en la puerta, el corazón martillando en el pecho. Algo había cambiado aquella noche, algo fundamental. Una línea había sido cruzada y no había cómo volver atrás. A la mañana siguiente, mi abuelo actuó como si nada hubiera ocurrido. Tomó el café que preparé en silencio, fue a la milpa como siempre hacía, pero había una tensión en el aire, densa como la neblina que cubría los campos en las mañanas de invierno. Yo sabía que aquello había sido solo el comienzo. Pasé el día entero alerta, manteniendo a Carmencita siempre cerca, nunca dejándola sola ni por un momento. Por la noche, cuando escuché sus pasos acercándose a nuestro cuarto, empujé la cómoda pesada contra la puerta, haciendo ruido suficiente para que supiera que estábamos despiertas y preparadas. Los pasos se detuvieron, vacilaron y luego se alejaron. Por aquella noche estábamos a salvo, pero yo sabía que no podíamos continuar así para siempre. Tarde o temprano, él encontraría un modo. Tarde o temprano, yo estaría distraída, cansada, o simplemente no sería lo suficientemente fuerte para impedirlo. Fue 2 semanas después que ocurrió lo peor. Había ido a buscar agua al arroyo, dejando a Carmencita en casa porque tenía un leve resfriado. Fueron apenas unos minutos, el tiempo de llenar 2 cubetas y volver. Pero cuando entré en la cocina, no la vi donde la había dejado, dibujando en la mesita cerca del fogón. «¿Carmencita?», llamé, sintiendo un frío en el estómago que nada tenía que ver con el viento de junio. Escuché un sonido ahogado viniendo de la habitación de mi abuelo, un llanto contenido que reconocería en cualquier lugar. Dejé las cubetas en el suelo, sin importarme el agua derramada, y corrí. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero no trancada. Cuando la abrí, la escena que vi quedó grabada en mi memoria para siempre, como hierro al rojo marca el cuero. Mi abuelo estaba sentado en la cama, y Carmencita, Dios mío, mi pequeña Carmencita, estaba en su regazo, el vestidito levantado, las piernitas flacas expuestas, el rostro contorsionado en dolor y confusión. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó cuando me vio, empujando a Carmencita hacia un lado con tanta fuerza que ella cayó al suelo. No respondí. No podía hablar. Algo primitivo se apoderó de mí. Ya no era Teresa, la niña obediente que aceptaba su destino. Era una fuerza de la naturaleza, pura rabia, puro instinto de protección. Avancé contra él sin pensar, las uñas apuntando hacia su rostro, gritando palabras que ni recuerdo cuáles eran. Él me agarró por las muñecas, lanzándome contra la pared con una fuerza que sacó el aire de mis pulmones. «Tu madre era igualita», dijo, levantándose y viniendo en mi dirección, los ojos inyectados de un odio antiguo. «Siempre creyéndose mejor que todos. Por eso fue expulsada de aquí. Por eso murió sola, sin nadie. Y tú vas por el mismo camino si no aprendes cuál es tu lugar». Cuando alzó la mano para golpearme de nuevo, vi a Carmencita levantarse detrás de él, agarrar un candelabro pesado de metal que estaba sobre la cómoda y golpear con toda su fuerza en la parte trasera de su rodilla. No fue suficiente para derribarlo, pero lo hizo rugir de dolor y voltearse. Aproveché la distracción para levantarme, tomar a Carmencita de la mano y correr fuera del cuarto. Aseguramos la puerta de nuestro cuarto nuevamente, empujando todo lo que teníamos de pesado contra ella. «Tengo miedo, Teca»,
Carmencita lloraba, acurrucada en un rincón de la cama. Me lastimó. Dijo que me iba a enseñar a ser una buena niña, pero dolió tanto. Él no volverá a lastimarte, prometí, abrazándola tan fuerte que podía sentir su corazoncito acelerado latiendo contra el mío. Nunca más. Vamos a salir de aquí. ¿A dónde?, preguntó, los ojos grandes llenos de lágrimas. Buena pregunta. ¿A dónde podíamos ir dos niñas solas, sin dinero, sin nadie? El pueblo más cercano quedaba a más de un día de caminata. No teníamos otros parientes vivos que supiéramos. Las autoridades probablemente nos devolverían, o peor, nos separarían. No lo sé aún, respondí con sinceridad, pero encontraremos un lugar, lo prometo. Aquella noche, mientras Carmencita finalmente dormía, exhausta de tanto llorar, me quedé despierta planeando. No podíamos simplemente huir. No sobreviviríamos ni una semana. Necesitábamos dinero, un plan, un destino, y necesitábamos seguridad inmediata. Fue entonces que comencé a entender que no había salida fácil, que a veces la única justicia posible es aquella que hacemos con nuestras propias manos. La justicia que nadie más haría por nosotras, porque a nadie le importaban dos niñas pobres en el fin del mundo. Mientras escuchaba los ronquidos de mi abuelo a través de la pared delgada, comencé a formular un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre, que mancharía mis manos de sangre, pero que nos daría la libertad y la seguridad que Carmencita merecía, que las dos merecíamos. Miré mis manos a la luz tenue de la luna que entraba por la ventana. Manos de niña, aún con callos recientes del trabajo duro. Manos que sabían hacer tortillas, bordar flores, trenzar cabellos, acunar a una niña para dormir. Manos que pronto conocerían el peso de quitar una vida para salvar otra. Sea lo que sea que pase, mamá, susurré a la oscuridad como una plegaria. Espero que entiendas por qué y que estés a nuestro lado cuando llegue la hora. En los días que siguieron a aquella tarde horrible, Carmencita cambió. El brillo en sus ojos, aquella alegría natural que ni la muerte de nuestra madre había logrado apagar completamente, ahora estaba cubierto por una sombra. Casi no hablaba, no sonreía, dormía mal, despertando en medio de la noche gritando, el cuerpecito pequeño temblando de pavor con pesadillas que no necesitaba contarme para que yo supiera de qué se trataban. Y yo hervía por dentro. Una rabia que nunca había sentido antes crecía en mí como hierba mala después de la lluvia, pero no podía darme el lujo de perder el control, de actuar sin pensar. Carmencita me necesitaba entera, fuerte, lúcida. Necesitaba una hermana mayor que fuera también madre, padre, protectora, sanadora del alma. En los primeros días mantuve a Carmencita siempre a mi lado. No la dejaba sola ni por un minuto. Dormíamos trancadas en el cuarto, la cómoda pesada empujada contra la puerta. Durante el día hacíamos las tareas juntas. Ella me acompañaba para buscar agua, para lavar ropa en el arroyo, para alimentar a las gallinas. Incluso cuando necesitaba hacer la comida, la mantenía sentada cerca del fogón, contándole historias para distraerla, cantando las canciones que nuestra madre cantaba. Mi abuelo, después de aquel episodio, retrocedió un poco. Tal vez se había asustado con mi reacción. Tal vez estaba solo esperando una oportunidad mejor. Él continuaba mirándonos con aquellos ojos pequeños y fríos, pero mantenía distancia. A veces lo sorprendía observando a Carmencita con una mirada que me revolvía el estómago, pero él desviaba cuando notaba que yo lo había percibido. Lo que más me dolía era ver los esfuerzos torpes de mi hermana para parecer bien, para no preocuparme. Ella intentaba sonreír cuando creía que yo estaba mirando. Hacía dibujos coloridos como antes, pero aquello no alcanzaba sus ojos. Era como si una parte de ella hubiera sido enterrada en aquel cuarto junto con la inocencia que toda niña merece conservar. ¿Teca?, me preguntó una noche cuando estábamos acostadas en la oscuridad. ¿Por qué el abuelito me hizo aquello? ¿Yo hice algo malo? Mi corazón se partió en 1000 pedazos con aquella pregunta.
¿Cómo explicarle a una niña de 9 años que existen monstruos en el mundo y que a veces esos monstruos son de nuestra propia familia? ¿Cómo hacerle entender que la culpa nunca fue suya, que nada de lo que ella pudiera haber hecho justificaría o provocaría aquella violencia? No, mi amor, respondí, sosteniendo sus manitas en las mías. Tú no hiciste nada malo, nunca. El abuelito es el que está enfermo de la cabeza y del corazón. Algunas personas son así, hacen cosas malas aún sabiendo que no deberían, pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú eres perfecta exactamente como eres. Entonces, ¿por qué duele tanto aquí dentro?, preguntó, señalando su pecho. Parece que hay un agujero. No tenía respuestas fáciles. No podía prometerle que el dolor pasaría pronto, porque sabía que heridas como aquella dejan cicatrices que duran toda la vida. Lo que podía hacer era estar allí, sostener su mano en la oscuridad, protegerla de más dolor, y tal vez, con mucho cuidado y amor, ayudarla a reconstruir un poquito de la confianza perdida. El dolor pasará poco a poco, le dije con toda la sinceridad que pude reunir. No va a desaparecer completamente, pero se hará más pequeño, y mientras tanto, estamos juntas. No dejaré que nada malo te pase de nuevo. Lo prometo por la memoria de nuestra madre. Comencé a pensar en maneras de ayudarla a recuperar alguna alegría, algún sentido de seguridad. Recordé las enseñanzas de mi madre, de las hierbas que conocía, de las historias que contaba sobre curación, no solo del cuerpo, sino del alma también. Comencé a despertar más temprano que lo normal, antes de que saliera el sol, para recoger hierbas en el monte detrás de la casa. Albahaca para calmar, toronjil para ayudar a dormir, manzanilla para los nervios. Hacía tés y se los daba a Carmencita, contándole historias sobre cómo nuestra madre decía que estas plantas tenían el poder de expulsar las sombras del alma. Por la noche, cuando tenía pesadillas, yo cantaba bajito en su oído, cancioncitas de cuna que recordaba de nuestra infancia, trenzaba sus cabellos todos los días. Le decía que cada trenza llevaba una protección especial. Era supersticioso, tal vez hasta una tontería, pero si traía algún consuelo, ya valía la pena. Un mes después de aquel día terrible, comencé a notar pequeños cambios. Carmencita volvió a cantar mientras se lavaba las manos en el lavadero. La encontré poniendo nombres a las gallinas del patio, conversando con ellas como hacía antes. Una tarde, escuché su risa, frágil como ala de mariposa, pero aún así, una risa, cuando un pollito recién nacido se subió a su guarache. Eran señales pequeñas de curación, frágiles como los primeros brotes después de la helada, pero me llenaban de esperanza. Mi hermanita estaba encontrando el camino de regreso a sí misma, paso a paso, día a día, y yo estaría allí para apoyarla en cada centímetro de esa jornada. Mientras tanto, continuaba planeando. No teníamos dinero para huir, pero descubrí que mi abuelo guardaba una cajita de metal en el fondo de su ropero, donde colocaba el pago de la pequeña pensión que recibía. Comencé a observar su rutina con más atención, notando cuándo iba al pueblo, cuándo volvía, cuándo bebía tanto que se quedaba dormido en el portal. También comencé a prestar más atención a las conversaciones cuando íbamos a misa los domingos. Escuchaba a las mujeres hablando sobre trabajo en las ciudades más grandes, sobre familias buscando empleadas domésticas, sobre la nueva fábrica de textiles que habían abierto en Oaxaca, a casi 100 kilómetros de allí. Fue en una de esas mañanas de domingo que conocí a doña Matilde, una señora de unos 60 años, viuda de un comerciante, que se había mudado recientemente al pueblo. Ella parecía diferente de las otras mujeres de allí. Usaba ropa de la ciudad, hablaba de libros y música, y tenía un modo gentil de dirigirse a los niños. Incluso a Carmencita. Su hermanita tiene ojos inteligentes, me dijo después de misa, mientras estábamos sentadas en el banco de la plaza. Mi abuelo había ido a mojar la palabra en la cantina con otros hombres, como hacía cada domingo, lo que nos daba 1 hora o 2 de libertad. Pero hay una tristeza en ellos que no es natural en una niña de esa edad. No respondí de inmediato, desconfiada. No estaba acostumbrada a que extraños notaran cosas sobre nosotras o se preocuparan.
La vida no ha sido fácil, acabé diciendo, manteniendo los detalles para mí misma. Perdimos a nuestra madre hace algunos meses. Doña Matilde asintió, sus ojos fijos en los míos de un modo que parecía ver más de lo que yo quería mostrar. «Y ahora viven con el abuelo», completó. No era una pregunta. Sé cómo es. También perdí a mi madre temprano. También fui criada por parientes que, bueno, no tenían el mejor de los corazones. Algo en la manera como dijo aquello me hizo sentir que estaba ante alguien que entendería, que tal vez había pasado por cosas parecidas. Aún así, mantuve mi reserva. La confianza era un lujo que no podía permitirme. «Si necesitan cualquier cosa», continuó, escribiendo algo en un pedazo de papel que sacó del bolso. «Vivo en la casa azul al final de la calle principal. La puerta está siempre abierta para ustedes dos». Guardé aquel papel como un talismán. No sabía si algún día tendría valor para llamar a aquella puerta, de confiar en aquella extraña con nuestra historia. Pero era reconfortante saber que existía al menos una persona en el mundo que parecía preocuparse. Las semanas fueron pasando, y yo continuaba dividida entre cuidar de Carmencita, mantener a mi abuelo a distancia y planear nuestra huida. Cada noche, después de que mi hermana se dormía, me quedaba despierta pensando en las posibilidades, en los riesgos, en las consecuencias. Estudié el comportamiento de mi abuelo como quien estudia a un depredador peligroso. Sus hábitos, sus momentos de vulnerabilidad, sus puntos débiles. Noté que siempre bebía más el primer viernes del mes, cuando recibía el pago. Noté que su sueño era más pesado en las noches calientes. Noté que, detrás de toda aquella brutalidad, había un hombre viejo y, en muchos sentidos, débil. Una noche, cuando tuve la certeza de que Carmencita estaba profundamente dormida gracias al té de manzanilla con una pizca de toronjil que preparé, decidí explorar la casa. Mi abuelo había bebido demasiado en la cena y ahora roncaba en su cuarto. Aún así, caminé de puntillas, evitando las tablas del suelo que sabía que crujían. Entré en la cocina, buscando algo que pudiera ayudarnos. Fue cuando vi la botella, una botella de vidrio oscuro que mi abuelo guardaba en lo alto de la estantería, con una etiqueta casera donde se leía «Mata ratas» en letras torcidas, veneno para las ratas que a veces invadían el granero de maíz. Me quedé mirando aquella botella por largo tiempo, pensando en lo fácil que sería. Algunas gotas en el mezcal que bebía todas las noches. Un fin rápido para la pesadilla que vivíamos. Libertad, justicia. Extendí la mano, mis dedos casi tocando el vidrio, cuando escuché un ruido detrás de mí. Me volteé rápido, el corazón en la garganta, para ver a Carmencita parada en la puerta de la cocina, los ojos muy abiertos, abrazando la muñeca de trapo que le había hecho. «Teca, ¿qué estás haciendo?». La pregunta inocente de ella me trajo de vuelta a la realidad. ¿Qué estaba pensando? Yo, que siempre fui la correcta, la responsable, la que obedecía las reglas. Yo, que nunca había lastimado ni a una hormiga por maldad, estaba allí contemplando quitar una vida. Incluso si fuera la vida de un monstruo, incluso si fuera por protección, ¿sería capaz de vivir con eso? Más importante, ¿quería que Carmencita viviera con eso, con el peso de saber que la hermana que idolatraba era capaz de algo tan definitivo? «Nada, pequeña», respondí, bajando la mano. «Solo buscando una medicina para tu tos. Vamos a volver a la cama. Es tarde». Mientras la guiaba de regreso a nuestro cuarto, me di cuenta de que necesitaba un plan diferente, uno que no manchara mis manos con sangre, que no transformara una tragedia en otra aún mayor, un plan que nos liberara sin destruirnos en el proceso. Fue entonces que comencé a pensar en doña Matilde y en la oferta que había hecho. Tal vez era hora de confiar en alguien. Tal vez era hora de pedir ayuda, no para matar a mi abuelo, sino para escapar de él, para salvar a Carmencita, para salvarnos. Aquella noche, acostada al lado de mi hermana, sentí un cambio dentro de mí. La rabia aún estaba allí, pesada como una piedra en el pecho, pero junto a ella había algo nuevo creciendo. Determinación.
no la determinación desesperada de quien está acorralada, sino la determinación tranquila de quien encontró un camino. «Vamos a estar bien, pequeña», susurré, aunque sabía que ella ya dormía. «De un modo u otro, vamos a salir de aquí. Y un día, ese dolor que cargas será apenas una cicatriz antigua que solo duele cuando llueve». Y mientras el viento silbaba en las rendijas de la ventana mal sellada, hice una promesa silenciosa a la memoria de mi madre. No dejaría que el monstruo que vivía bajo el mismo techo que nosotras destruyera lo que quedaba de la inocencia de Carmencita. No dejaría que él robara nuestro futuro como ya había intentado robar nuestro presente. Protegería a mi hermanita con todas mis fuerzas, incluso si eso significaba hacer cosas que nunca imaginé ser capaz. Porque a veces la protección viene de lugares inesperados, y a veces la cura exige remedios amargos. Y así, en aquella casa vieja, rodeada de sombras, dos niñas abrazadas contra el mundo comenzaron a planear no solo su huida, sino su liberación. No sabíamos aún cómo terminaría aquella historia, pero estábamos determinadas a ser no solo sobrevivientes, sino protagonistas de nuestro propio destino. A la mañana siguiente tomé mi decisión. Después de pasar la noche entera dándole vueltas a las posibilidades en la cabeza, como quien revisa frijoles buscando gorgojos, vi que necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Aquel primer lunes de julio, mientras servía el café a mi abuelo, observé sus manos temblorosas por la resaca, sus ojos inyectados, y supe que era solo cuestión de tiempo hasta que lo intentara nuevamente. «Voy a llevar a Carmencita conmigo hoy para lavar ropa en el río», dije casualmente, evitando mirarlo directamente. «El día está bueno, agua fresquita, le hará bien para su tos». Él gruñó algo sin levantar los ojos del plato de atole con huevo frito. Ese era su estado normal en las mañanas después de la borrachera. Mal humor silencioso, dolor de cabeza, desinterés por cualquier cosa más allá de sí mismo. Era el mejor momento para salir de casa sin muchas preguntas. Arreglé un pequeño bulto con algunas ropas nuestras, un pedazo de pan de elote que había guardado del día anterior y la muñeca de trapo de Carmencita. Escondí todo dentro del canasto de ropa sucia, cubriéndolo con las sábanas que supuestamente íbamos a lavar. Si mi abuelo nos viera saliendo con un bulto, sospecharía al instante. «Vamos, pequeña», llamé a Carmencita, que estaba en el patio dando maíz a las gallinas. «Hoy me vas a ayudar a tallar la ropa». El camino hasta el arroyo era largo, casi media hora de caminata por una vereda que serpenteaba entre pastizales y pequeños trechos de matorral. Era el mismo camino que recorríamos 2 veces por semana para lavar la ropa, así que no levantaría sospechas. En vez de seguir hacia el lugar de siempre, sin embargo, tomé la bifurcación que llevaba al pueblo. «¿A dónde vamos, Teca?», Carmencita preguntó, confundida por el cambio de ruta. «Vamos a hacer una visita antes de lavar la ropa», respondí, apretando su manita en la mía. «¿Recuerdas a doña Matilde, la señora de la iglesia que habló con nosotras el domingo pasado? Vamos a su casa». Carmencita asintió sin más preguntas. Ella confiaba en mí completamente, y eso aumentaba aún más mi responsabilidad. No podía dar un paso en falso, no podía arriesgar la poca seguridad que teníamos, por más ilusoria que fuera. El pueblo estaba tranquilo a esa hora de la mañana. Algunas mujeres barrían las aceras frente a sus casas. Un perro flaco dormía en medio de la calle de tierra. El panadero acomodaba pan fresco en la vitrina de la pequeña tienda que vendía de todo un poco. Nadie nos prestó mucha atención. 2 niñas con un canasto de ropa eran vista común por allí. La casa de doña Matilde quedaba al final de la calle principal, como ella había dicho. Era una construcción simple pero bien cuidada, pintada de azul claro, con macetas de flores en el pequeño portal. Me quedé parada ante la puerta de madera por algunos minutos, el valor vacilando. ¿Y si ella no me creyera? ¿Y si le contara a mi abuelo que habíamos ido allá? ¿Y si todo empeorara aún más? «¿Vamos a entrar o no, Teca?», Carmencita preguntó, impaciente con mi vacilación. Antes de que pudiera responder, la puerta de la casa se abrió y doña Matilde apareció, vestida con un delantal sobre el vestido simple, los cabellos grises recogidos en un moño flojo. «Pensé haber oído voces»,
dijo, sonriendo hacia nosotras. ¡Qué buena sorpresa! Entren, entren. Acabo de hacer un pan de elote que está enfriando. Había algo en su sonrisa, en la manera como sus ojos arrugados nos miraban sin juzgar, que me dio valor. Abrí la puerta y entramos, Carmencita saltando delante de mí, atraída por la mención del pan. La casa por dentro era acogedora como la dueña. Muebles simples pero bien conservados, cortinas de encaje en las ventanas, un gato negro durmiendo en un cojín, el olor dulce del pan recién salido del horno mezclado con café fresco. «Siéntense», invitó, señalando la mesa de la cocina cubierta con un mantel bordado. «Voy a servir un café con leche para ti, Teresa, y un vaso de leche con chocolate para la niña. Este tiempecito frío pide algo caliente en la panza». Mientras ella se movía por la cocina, preparando todo, me sorprendí con el hecho de que recordara nuestros nombres. Más sorprendente aún fue la naturalidad con que nos trataba, como si nuestra visita no fuera inesperada, como si ya nos conociera desde hace mucho tiempo. Después de que estábamos sentadas, con Carmencita ya en la segunda rebanada de pan, doña Matilde me miró directamente a los ojos. «Ahora cuéntame, hija mía, ¿qué trae a ustedes dos aquí tan temprano, con ese canasto de ropa que claramente no contiene solo ropa para lavar?» Tragué saliva, sorprendida con su percepción. Por un momento pensé en inventar una excusa, decir que estábamos solo de paso, pero algo en su mirada, una mirada que parecía decir, «Lo sé, lo entiendo», rompió mis últimas resistencias. Y entonces le conté todo. Hablé de la muerte de nuestra madre, de cómo fuimos a parar a la casa del abuelo, de los primeros meses difíciles pero soportables. Y finalmente, con la voz más baja para que Carmencita, ahora jugando con el gato en el rincón de la cocina, no oyera, le conté sobre aquella noche terrible y lo que le había pasado a mi hermana. Doña Matilde escuchó todo en silencio, apenas asintiendo ocasionalmente. No demostró conmoción ni incredulidad, solo una comprensión profunda y una rabia controlada que vi surgir en las comisuras de su boca. «No son las primeras», dijo finalmente, después de que terminé mi relato. «Y desafortunadamente no serán las últimas. Hombres como tu abuelo existen en todas partes, escondidos detrás de máscaras de respetabilidad, protegidos por el silencio de las comunidades, por el miedo de las víctimas». Había algo en la manera como hablaba que me hizo entender que no era solo empatía, era experiencia propia. «¿Qué vamos a hacer ahora?», pregunté, la voz temblorosa de miedo y esperanza mezclados. «No podemos volver. Si él descubre que conté...» «Y no van a volver», afirmó con una certeza que me reconfortó. «Al menos no para quedarse bajo el mismo techo que él. Pero tampoco pueden simplemente desaparecer. Tu abuelo tiene derechos legales sobre ustedes, por más injusto que eso sea. Si huyen, él puede denunciar la desaparición, y las autoridades las buscarán». Mi corazón se hundió. No había pensado en eso. En mi cabeza bastaba huir lejos, comenzar una nueva vida en otra ciudad, pero claro que no sería tan simple. «¿Entonces no hay salida?», pregunté, sintiendo las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente comenzar a caer. «No dije eso», doña Matilde respondió, cubriendo mi mano con la suya. «Dije apenas que necesitamos ser más astutas que él. Y para eso, mi querida, necesitamos hacer justicia». La palabra justicia quedó flotando entre nosotras, cargada de significados. No era la justicia oficial de los comisarios y jueces, que raramente creían en niñas pobres contra hombres adultos. Era otra especie de justicia, más antigua, más definitiva. «¿Cómo?», susurré, parte de mí con miedo de la respuesta, parte de mí ya sabiendo lo que ella diría. «De la misma forma que personas como tu abuelo siempre caen, por sus propios vicios», respondió, los ojos fijos en los míos. «Él bebe mucho, ¿verdad? Y por lo que dices, queda completamente inconsciente algunas noches». Asentí, comenzando a entender hacia dónde iba aquella conversación. «Accidentes ocurren todo el tiempo con hombres borrachos», doña Matilde continuó.
la voz calma como si estuviera hablando del clima. Caen en pozos, tropiezan con piedras, se desmayan con el cigarro encendido e incendian la casa. Nadie cuestiona mucho esos accidentes, especialmente cuando la víctima tiene la fama que tu abuelo tiene. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Ella estaba proponiendo exactamente lo que yo misma había considerado aquella noche en la cocina, cuando mis dedos casi tocaron la botella de veneno. Pero oír el plan formulado así, con tanta frialdad, hacía todo más real, más aterrador. Yo no sé si puedo hacer eso, confesé, la voz casi inaudible. No dije que tú tendrías que hacerlo, hija mía, respondió, una sonrisa enigmática en los labios. Solo que necesitaría suceder. Y algunas cosas es mejor dejarlas en manos de quien ya tiene experiencia. La miré con nuevos ojos, percibiendo las capas de misterio en aquella mujer que parecía tan común a primera vista. ¿Quién era doña Matilde realmente? ¿Qué sabía ella sobre accidentes convenientes y justicia hecha por propias manos? ¿Por qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué nos ayudaría de ese modo? Apenas nos conoce. Ella se quedó en silencio por un momento, los ojos perdidos en algún punto distante, como si estuviera viendo el pasado. Porque nadie me ayudó cuando yo estaba en el lugar de tu hermanita, respondió finalmente, la voz cargada de un dolor antiguo. Porque me prometí a mí misma hace muchos años que si algún día pudiera impedir que otra niña pasara por lo que yo pasé, haría lo que fuera necesario. Y porque en el mundo en que vivimos, mi querida, a veces la única justicia posible es aquella que hacemos con nuestras propias manos. Miré a Carmencita, que jugaba inocentemente con el gato, ajena a la conversación sombría que ocurría a pocos metros de ella. Pensé en todo lo que ya había sufrido, en el dolor que vi en sus ojos aquella tarde terrible, en las pesadillas que la despertaban gritando. Pensé también en mi madre, en cómo nos había protegido mientras pudo, en cómo ella esperaría que yo continuara protegiendo a Carmencita ahora que ella ya no estaba aquí. ¿Qué necesitamos hacer?, pregunté finalmente, la decisión tomada. Doña Matilde sonrió. No una sonrisa de alegría, sino de determinación compartida. Primero, ustedes se quedan aquí hoy. Voy a mandar un recado a tu abuelo diciendo que las encontré sintiéndose mal en el camino del arroyo y las traje a mi casa. Eso nos da tiempo. Mañana tú vas a volver a la casa de él como si nada hubiera pasado, como si fuera solo un día normal. Y Carmencita se queda conmigo. Diremos que aún está débil, con fiebre. Tu abuelo no se va a preocupar mucho. Por lo que dices, él prefiere cuando ustedes no están cerca durante el día. Se levantó, fue hasta un armario viejo en el rincón de la cocina y volvió con un pequeño frasco de vidrio oscuro. Esto, explicó, es un extracto de hierbas que conozco bien. Inofensivo en pequeñas dosis, calma los nervios, ayuda a dormir. En dosis mayores, causa un sueño profundo, casi comatoso, y mezclado con alcohol. Dejó la frase en el aire, pero entendí perfectamente la implicación. Cuando él esté completamente inconsciente, el resto sucede. Un accidente lamentable, una vela caída cerca de las cortinas viejas, una caída en el pozo del patio, un tropiezo fatal en la escalera de la bodega. Aún no he decidido cuál será más convincente, pero tengo hasta mañana por la noche para planear. ¿Y después?, pregunté, la boca seca por la tensión. Después, mi querida, ustedes van a vivir conmigo, como mis sobrinas que vinieron de la capital. Nadie va a cuestionar mucho. Soy viuda. Tengo una pequeña pensión de mi difunto marido, y esta casa es demasiado grande para una vieja sola. Con el tiempo, la historia de tu abuelo se convertirá apenas en un caso más de viejo borracho que murió por descuido, y ustedes dos tendrán la oportunidad de crecer en paz, de sanar las heridas, de tener la infancia que merecen. Parecía demasiado simple, demasiado perfecto, pero en aquel momento me aferré a ese plan como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en alta mar. Era nuestra única oportunidad, nuestra única esperanza de escapar de la pesadilla en que vivíamos.
¿Y si algo sale mal?, pregunté, dando voz al miedo que no lograba apartar completamente. Doña Matilde sostuvo mis manos en las suyas, su apretón sorprendentemente fuerte para una mujer de su edad. Nada va a salir mal, afirmó con una confianza absoluta, porque cuando protegemos a aquellos que amamos, el universo conspira a nuestro favor, y porque, mi querida Teresa, no es la primera vez que hago justicia de este modo. Aquella declaración debería haberme asustado, pero extrañamente me tranquilizó. Había una fuerza en aquella mujer, una determinación feroz que me recordaba a mi propia madre. Y por primera vez en meses sentí que no estábamos más solas en el mundo, que tal vez, solo tal vez, existiera una salida para nuestro infierno particular. Aquella noche, Carmencita durmió tranquila en una cama suave, con sábanas limpias, el gato negro enrollado a sus pies como un guardián silencioso. Y yo, por primera vez desde la muerte de mi madre, me permití llorar verdaderamente. No lágrimas de desesperación o miedo, sino lágrimas de alivio, de esperanza y, sí, de una anticipación sombría por lo que vendría la noche siguiente. Porque si hay algo que aprendí demasiado temprano en esta vida, es que a veces necesitamos convertirnos en el monstruo para derrotar al monstruo. Y que en este mundo injusto, algunas personas solo entienden el lenguaje de la violencia que ellas mismas enseñaron. A la mañana siguiente desperté antes del sol, el corazón martillando en el pecho como tambor en día de fiesta. Doña Matilde ya estaba en la cocina, preparando un atole de avena con canela que llenó la casa con su aroma reconfortante. Carmencita aún dormía, enrollada como un animalito entre las sábanas limpias, el rostro finalmente en paz, sin las arrugas de preocupación que se habían vuelto tan comunes en los últimos tiempos. ¿Estás lista?, doña Matilde preguntó, entregándome una taza de café negro y fuerte. No, respondí con honestidad, pero voy a hacer lo que necesita ser hecho de todos modos. Ella sonrió de aquel modo enigmático suyo, los ojos brillando con una sabiduría antigua. Así es como funciona el valor verdadero, hija mía. No es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Comí en silencio, tratando de controlar el temblor en las manos. El pequeño frasco que doña Matilde me había mostrado la noche anterior ahora descansaba en el bolsillo de mi vestido, pesando como una piedra, recordándome constantemente lo que estaba a punto de hacer. Antes de partir, fui hasta el cuarto donde Carmencita dormía. Besé su frente suavemente, aspirando el olor de sus cabellos, grabando en la memoria la imagen de ella en paz, protegida. «Volveré pronto, pequeña», susurré, aunque sabía que no podía oírme. «Y cuando vuelva, comenzaremos una vida nueva, lo prometo». El camino de regreso a la casa de mi abuelo nunca pareció tan largo. Cada paso era como caminar contra un viento fuerte, cada metro conquistado con esfuerzo del alma más que del cuerpo. Llevaba conmigo solo el canasto de ropas, ahora con algunas piezas lavadas que doña Matilde había conseguido para mantener la apariencia de normalidad. Cuando llegué, mi abuelo estaba sentado en el portal, fumando su cigarro de hoja, los ojos entrecerrados contra el sol de la mañana. No parecía particularmente preocupado por nuestra ausencia durante la noche. El recado que doña Matilde había mandado a través del hijo del panadero explicando que estábamos en su casa porque Carmencita se había sentido mal, había sido suficiente para calmar cualquier sospecha. «¿Dónde está la pequeña?», preguntó cuando me vio, la voz áspera por el tabaco y por el mezcal de la noche anterior. «Aún está en la casa de doña Matilde», respondí, evitando mirarlo directamente. La fiebre no bajó. Ella creyó mejor dejar a Carmencita allá un día más. Él gruñó en respuesta, sin demostrar ni preocupación ni alivio. Para él, Carmencita era apenas un estorbo, una boca más que alimentar, o peor, un objeto para sus instintos más bajos. El pensamiento hizo mi sangre hervir y necesité concentrarme para mantener la expresión neutra. «¿Hay comida lista?», preguntó, tirando la colilla del cigarro al suelo de tierra. «Aún no. Voy a prepararla ahora mismo». El día se arrastró en una tensión que solo yo sentía.
Hice las tareas de siempre. Cociné, limpié, alimenté a los animales, quité la hierba de un pedazo de la huerta. Mi abuelo fue a la milpa como cualquier otro día. Volvió para el almuerzo. Después salió nuevamente para verificar una cerca rota en el potrero. Todo tan normal, tan cotidiano, mientras por dentro yo hervía de ansiedad y determinación. Por la tarde, preparé con especial cuidado la cena que sería su última. Maté una gallina gorda, hice un guisado con calabaza y cilantro, horneé un pan de elote en el fogón. Quería que fuera una comida especial, no por consideración hacia él, sino porque necesitaba que comiera bien, que bebiera bastante, que quedara satisfecho y somnoliento. Cuando volvió al final de la tarde, el olor de la comida ya impregnaba toda la casa. Vi sus ojos brillar de gula al ver la mesa puesta, la gallina dorada en el centro, la botella de mezcal que yo había colocado estratégicamente al alcance de su mano. «¿Qué ocasión es esta?», preguntó, desconfiado. No estaba acostumbrado a tantos agasajos. «Ninguna especial», respondí, de espaldas a él, moviendo algo en el fogón para que no viera mi rostro. «Solo pensé que usted merecía una buena cena después de trabajar todo el día arreglando aquella cerca». La mención de su arduo trabajo aplacó cualquier sospecha. Hombres como mi abuelo se derriten con reconocimiento, especialmente viniendo de mujeres que consideran inferiores. Se sentó a la mesa con una sonrisa satisfecha, llenando ya el primer vaso de mezcal. «Deberías hacer esto más seguido», comentó entre un bocado y otro. «Comida tan buena». «Sí, señor», concordé sirviéndole de nuevo, cuidando de mantener su vaso siempre lleno. «Voy a hacerla más veces». Mientras él comía y bebía, me mantuve ocupada en la cocina, esperando el momento correcto. Necesitaba que estuviera ya embriagado lo suficiente para no notar el sabor ligeramente amargo que el contenido del frasco añadiría a la bebida, pero no tan borracho como para caer dormido antes de tomar la dosis. El momento llegó cuando estaba en el tercer plato de comida, ya en la mitad de la botella de mezcal. Sus ojos estaban vidriosos, la habla comenzando a trabarse, pero aún estaba consciente y alerta lo suficiente para continuar comiendo con gusto. «Voy a buscar más mezcal», anuncié, tomando la botella casi vacía. «Esta ya se está acabando». Fui hasta la cocina, el corazón tan acelerado que podía oírlo en los oídos. Con manos temblorosas saqué el frasco del bolsillo, lo abrí y vertí todo el contenido en la botella nueva de mezcal que había separado. La agité para mezclar bien, respiré hondo algunas veces para calmarme y volví a la sala. «Aquí, una botella nueva», dije, colocándola a su lado. Él ni siquiera agradeció, solo tomó la botella y llenó nuevamente el vaso. Lo vi beber un trago largo y profundo y me forcé a no desviar la mirada, a no demostrar ninguna señal del torbellino que me corroía por dentro. «La comida está demasiado buena hoy», comentó, ya con la voz arrastrada. «Debería haber matado a tu madre antes si supiera que ibas a cocinar así». La frase, dicha sin pensar, en la crudeza de la embriaguez, fue como una puñalada. Era eso entonces, lo que él pensaba, que la muerte de mi madre había sido un beneficio porque ahora tenía una cocinera mejor. El odio que sentí en aquel momento casi me hizo perder el control, casi me hizo gritar todas las verdades que guardaba en la garganta, pero me contuve. No era hora de explosiones emocionales, era hora de esperar, de observar, de garantizar que el plan siguiera como estaba planeado. «Voy a arreglar la cocina», dije, alejándome de la mesa. «Usted puede quedarse a gusto». Él ya no parecía oírme bien. Los ojos estaban semicerrados, la cabeza comenzando a caer hacia adelante. El efecto de la mezcla era más rápido de lo que esperaba, o tal vez fuera solo la combinación del cansancio del día, de la barriga llena y de la bebida fuerte. Observé mientras luchaba por mantenerse despierto, llenando un vaso más por pura costumbre. Sus movimientos estaban descoordinados, la mano derramando parte de la bebida en la mesa. Finalmente, después de algunos minutos más, vi su cabeza caer hacia adelante, el vaso deslizarse de sus dedos flojos y rodar por la mesa. Me acerqué con cautela. «¿Abuelo?»,
Llamé bajito. Ninguna respuesta. ¿Abuelo? Repetí más alto, sacudiendo su hombro. Nada. Estaba completamente inconsciente, el ronquido pesado saliendo de su boca entreabierta, un hilo de baba escurriendo por la comisura de los labios. Corrí hasta la ventana y encendí el quinqué, colocándolo en el alféizar como habíamos acordado. La señal para doña Matilde de que era hora. Entonces me senté en la silla frente a él y esperé, observando el rostro del hombre que había transformado nuestra vida en una pesadilla. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché los golpes suaves en la puerta trasera. Cuando abrí, doña Matilde estaba allí, vestida de negro, tan silenciosa como una sombra. ¿Está hecho?, preguntó, entrando en la cocina. Sí, respondí, señalando hacia el comedor. Está completamente dormido, ni un terremoto lo despertaría ahora. Ella asintió, los ojos brillando con una determinación que nunca había visto en nadie. Bien, ahora ve a la casa y recoge tus cosas y las de Carmencita, solo lo esencial, deja el resto. ¿Y qué va a...? Comencé a preguntar, pero ella me interrumpió con un gesto. Cuanto menos sepas, mejor. Ve, y cuando vuelvas a mi casa, consuela a tu hermana. Despertó después de que te fuiste y está preocupada. Obedecí sin cuestionar. Algo en su voz, en la firmeza de sus órdenes, no dejaba espacio para dudas o vacilaciones. Fui hasta nuestro cuarto y llené un bulto con nuestras pocas ropas, la muñeca de Carmencita que había quedado atrás, la Biblia vieja de nuestra madre, el retrato amarillento de ella que guardábamos como tesoro. Cuando volví a la cocina, doña Matilde ya no estaba allí. Escuché ruidos viniendo de la habitación de mi abuelo, el sonido de cajones siendo abiertos, de cosas siendo movidas. Minutos después, ella reapareció, guardando algo en el bolsillo del vestido que no logré identificar. «Vamos», dijo simplemente. Salimos por la puerta trasera, cerrándola silenciosamente detrás de nosotras. La noche estaba clara, con una luna casi llena iluminando el camino. Caminamos en silencio por la vereda que llevaba de vuelta al pueblo, yo cargando nuestro pequeño bulto, ella con pasos firmes delante de mí, como si conociera el camino de memoria incluso en la penumbra. Estábamos casi llegando a la calle principal cuando oímos primero un estruendo distante, después el resplandor anaranjado rasgando la oscuridad detrás de nosotras. Me volteé instintivamente y vi las llamas altas, feroces, incontrolables, devorando la casa donde habíamos vivido los últimos meses. La casa donde mi abuelo, inconsciente por la bebida y por la droga, probablemente aún estaba sentado a la mesa. «No mires hacia atrás», doña Matilde ordenó, sosteniendo mi brazo con fuerza. «Lo que está hecho, está hecho. Ahora miramos solo hacia adelante». El resto de aquella noche es un borrón en mi memoria. Recuerdo llegar a la casa de doña Matilde, encontrar a Carmencita despierta, sentada en la sala, abrazada al gato negro, los ojos muy abiertos de preocupación. Recuerdo que corrió a mis brazos cuando me vio, el olor dulce de sus cabellos, el calor de su cuerpecito flaco contra el mío. «¿Dónde estabas, Teca?», preguntó, la voz entrecortada por el llanto contenido. «Tuve miedo de que no volvieras». «Estoy aquí ahora, pequeña», respondí, sosteniendo su rostro entre mis manos. «Y nunca más voy a dejarte sola. Nunca más». Tarde en la noche, cuando Carmencita ya dormía profundamente, escuché golpes en la puerta principal. Doña Matilde, que estaba sentada conmigo en la cocina tomando un té de hierbas, se levantó tranquilamente. «Debe ser el comisario», dijo, alisando el delantal. «Quédate aquí, deja que yo hable con él». Desde las sombras de la cocina, escuché la conversación en el pasillo. El comisario, un hombre de mediana edad con voz grave y acento marcado, contando sobre el incendio, sobre cómo la casa se había quemado hasta los cimientos, sobre cómo habían encontrado un cuerpo carbonizado entre los escombros, presumiblemente el de mi abuelo. Una tragedia. Oí decir a doña Matilde, la voz cargada de una tristeza que yo sabía ser completamente falsa. «Ese vicio de la bebida, ¿cuántas vidas ya se ha llevado?».
Probablemente se quedó dormido con el cigarro encendido. Probablemente, concordó el comisario. ¿Y las niñas, las nietas de él? ¿Sabe dónde están? Aquí conmigo, respondió ella prontamente. La pequeña estaba enferma. Traje a las dos a pasar unos días aquí mientras se recuperaba. Menos mal que no estaban allá cuando sucedió. Menos mal, repitió el comisario. ¿Y ahora qué será de ellas? Se quedarán conmigo, por supuesto. Doña Matilde afirmó con una certeza tranquila. Soy viuda, tengo espacio, y siempre quise tener hijas. Son dos buenas niñas que ya han sufrido demasiado, merecen un hogar, una familia de verdad. Hubo un silencio e imaginé al comisario sopesando la situación. Finalmente lo escuché decir: si necesita algo para formalizar la situación, solo búsqueme. Gracias, comisario. Ahora, si me disculpa, la hora es tarde y tengo dos niñas que consolar mañana, cuando sepan la noticia. Cuando la puerta se cerró y doña Matilde regresó a la cocina, nuestras miradas se encontraron en la penumbra. No había necesidad de palabras. Ella sabía que yo había escuchado todo, y yo sabía que ella había hecho exactamente lo que prometió: liberarnos, darnos una nueva oportunidad, una nueva vida. Ve a descansar, dijo suavemente. Mañana será un día lleno. Tenemos toda una vida por delante para construir, y así comenzó nuestro renacimiento. En los días que siguieron, representamos el papel de huérfanas recientes, recibiendo las condolencias de los habitantes del pueblo con la cabeza baja y los ojos llorosos. Nadie cuestionó la versión oficial de los hechos. Un viejo borracho que se quedó dormido con el cigarro encendido. Una tragedia infeliz, pero previsible. Nadie lamentó mucho tampoco. Mi abuelo no era una persona querida en la comunidad, con su personalidad áspera y sus hábitos solitarios. Con el tiempo, nos adaptamos a la nueva vida con doña Matilde. Carmencita volvió a sonreír, a cantar, a jugar como la niña que era. Las pesadillas no desaparecieron completamente. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar sin dejar marcas, pero se volvieron menos frecuentes, menos intensas. Aprendí el arte de la curación con doña Matilde, no solo con hierbas y plantas medicinales, sino también la curación del alma, del espíritu. Aprendí que algunas veces la justicia necesita ser hecha con las propias manos, especialmente cuando el mundo cierra los ojos al sufrimiento de los más débiles. Los años pasaron. Crecí, me convertí en mujer, aprendí el oficio del bordado con doña Matilde y eventualmente abrí mi propio negocio en la ciudad más grande. Carmencita se graduó como maestra, realizando el sueño que nuestra madre tenía para mí. Se casó, tuvo hijos, vivió la vida plena que merecía. Doña Matilde nos dejó cuando yo tenía 31 años, partiendo silenciosamente mientras dormía, de la misma forma tranquila y determinada con que había vivido. Nos dejó la casa azul, junto con sus conocimientos, sus libros, sus recetas de curas y venenos, y la sabiduría que solo mujeres que han conocido lo peor de la vida y sobrevivido pueden poseer. Hoy, a los 85 años, mirando hacia atrás, no siento remordimiento por lo que hicimos aquella noche distante de julio. Siento apenas la certeza de haber hecho lo que necesitaba ser hecho para proteger a mi hermanita, para honrar la memoria de mi madre, para garantizar que otra generación de niñas no creciera bajo las sombras del miedo y la violencia. Algunas personas me llamarían asesina si conocieran esta historia. Otras tal vez entenderían. No me importan los juicios. He vivido lo suficiente para saber que la justicia y la ley no siempre caminan juntas, y que a veces las manos que salvan son las mismas que necesitan destruir. Si has llegado hasta aquí en esta historia, mi querido, quiero agradecerte desde el fondo del corazón. No es fácil escuchar relatos como este, pero es importante que estas historias sean contadas, que estos secretos salgan a la luz, para que otras niñas en situaciones semejantes sepan que no están solas, que hay salida, que hay cura, que hay futuro más allá del dolor. Si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, te pido que dejes tu like y te suscribas al canal.
Cada suscripción nos ayuda a alcanzar más personas, a tocar más vidas, a dar voz a quien por tanto tiempo fue silenciado. La vida puede quebrarnos de mil maneras, mis queridos, pero la elección de permanecer quebrados o de juntar los pedazos y construir algo nuevo, algo bello, algo significativo, esa elección es siempre nuestra. Y mientras haya una de nosotras para contar la historia, para transmitir la sabiduría adquirida en el fuego de la adversidad, ningún sufrimiento habrá sido completamente en vano. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que me escucha, y que nunca falte valentía para hacer lo que necesita ser hecho cuando llegue la hora.